catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un bendecido día cargado de alegría para todos. En medio de tantos retos que enfrentamos a diario, la fuerza que nos sostiene es la esperanza en Dios. Podemos mantener esa fuerza alimentando el alma con la palabra de Dios y la oración. Como es un alimento, debe ser constante. Los santos nos han dado ejemplo de dedicarle una buena parte de su tiempo a orar y meditar en Dios. De esta manera todo su trabajo y esfuerzos cobran todo su sentido. Junto a los santos que se recuerdan en este día 14 de abril, aprendamos lo importante que es mantener una buena comunicación con Dios. Los santos venerados en este día son San Asico, obispo; San Benito de Hermilón, laico; San Bernardo de Tirón, abad; Santas Bernice, Prosdoca y Domnina, mártires; San Frontón, abad; San Juan de Montemarano, obispo; San Pretextato, obispo; San Lamberto de León, obispo; Santa Liduvina, virgen; Santos Tiburcio, Valeriano y Máximo, mártires; Santa Tomaida de Alejandría, mártir; y Beato Pedro González o Telmo, religioso presbítero. Hoy conoceremos a una santa que, abrumada de enfermedades, era un solo dolor, pero que en medio de su situación desesperada llegó a ser una aliada de la salvación de las almas, ofreciendo sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. Ella es Santa Liduvina. Liduvina nació un domingo de Ramos y falleció un domingo de Resurrección. Liduvina nació en 1380 en Schiedam, Holanda. Era la única mujer entre sus 9 hermanos. Su padre era el vigilante de la ciudad. Su familia era de escasos recursos y sin mayor notoriedad entre sus vecinos. La pequeña Liduvina se inclinaba a la oración, soledad y mortificación, con gran amor a María Santísima. Pronto le salieron pretendientes, pero los rechazó como fruto del voto de virginidad que desde hacía algún tiempo había hecho. A los 15 años era una joven buena, alegre, tranquila y hermosa. Luego de sufrir una grave enfermedad, al empezar a recuperarse, sus amigas la invitaron a salir a patinar sobre el hielo. Aceptó por darles gusto. Sin embargo, a causa de un fuerte empujón de uno de los jóvenes que se encontraban allí, Liduvina perdió el equilibrio y cayó aparatosamente, fracturándose una costilla del lado derecho y la columna vertebral. La lesión de la fractura nunca sanó y dio origen a un absceso, produciéndole múltiples malestares. Ninguna habilidad médica fue de provecho para sanarla. La herida de la caída se le infectó, llegando a gangrena con gusanos y mucho dolor. A partir de ese momento estuvo postrada en cama. No podía comer ni beber sin vomitar. Padecía fiebres ardientes, tumores y sus órganos sufrían terriblemente. No hallaba alivio en ninguna postura. Sus piernas no la sostenían y era preciso arrastrarla por el suelo. Su cuerpo estaba paralizado, excepto la mano izquierda, y tenía hemorragias en la boca, orejas y nariz. Hoy en día algunos expertos opinan que Liduvina es uno de los primeros casos conocidos de pacientes con esclerosis múltiple. También se fracturó la frente. Esa herida se extendía hasta la mitad de la nariz. Tenía una hendidura desde el labio inferior hasta la barbilla, que a menudo sangraba. No podía ver con el ojo derecho y tenía el ojo izquierdo débil. Liduvina se desesperaba en ese sufrimiento, y cuando oía a sus compañeras correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan terrible martirio. Pero un día, su nuevo párroco, un verdadero santo, el padre Juan Pot, llegó a visitarla. Lo primero que hizo fue recordarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir.
Le colocó enfrente de la cama un crucifijo, que se comparara con él y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. Liduvina ya no pidió más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la salvación de las almas. Liduvina llegó a valorar tanto su sufrimiento reparador que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Liduvina se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de Jesús. Un día, después de comulgar, lloró incontrolablemente durante 14 días. Esta experiencia inundó su espíritu de perfecto consuelo. En adelante, sus sufrimientos fueron fuente de gozo espiritual y en su arma y su red para apartar pecadores del mal y encaminarlos al cielo. Además, reparaba por el gran cisma que atravesaba la Iglesia en esa época, con la presencia de 3 pontífices a la vez y la fuerte crisis que se vivía entonces. Recién paralizada, una noche, Liduvina soñó que nuestro Señor le dio a elegir entre 38 años tullida en una cama o 38 horas en el purgatorio. Y ella eligió las 38 horas en el purgatorio. Liduvina sintió que moría, que iba al purgatorio y empezaba a sufrir. Pasó 38 horas. Llegó a 3.800 horas y su martirio no terminaba. Al fin preguntó a un ángel que pasaba por allí por qué Dios no había cumplido el trato. El ángel fue a averiguar y volvió con la respuesta. Apenas había estado en el purgatorio 5 minutos y era como si llevara 3.800 horas. Se asustó y rogó a Dios estar 38 años tullida en la tierra. Desde entonces, cuando alguien la compadecía, le respondía: la justicia divina en la otra vida es muy severa, y el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible que no podemos imaginar. Entonces a Liduvina le aparecieron las llagas del Señor. Liduvina empezó a sentir de lejos el pecado y ofrecía su reparación. Detectaba el mal de quienes la visitan y lo desenmascaraba para ponerle remedio. En éxtasis conversaba con Jesucristo, la Virgen, su ángel de la guarda y varios santos. Unas veces recibía la gracia de ver la pasión de Jesucristo, otras veces el purgatorio y en algunas ocasiones el cielo. Aunque estuviera pasando en vida como un cadáver, nadie la veía triste o desanimada. Era feliz por ofrecer su sufrimiento por amor. A pesar de las supuraciones de su cuerpo, se sentía a su alrededor un aroma delicioso y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar. Liduvina poseía los dones de curación, de telepatía y de profecía. En espíritu fue transportada a Roma, a Palestina y a las iglesias de la localidad. Después de cada éxtasis, se afirmaba más en su vocación de salvar almas y luego de estas visiones aumentaban los dolores, pero aumentando también el amor en su ofrecimiento. Solo comía una rodaja de manzana asada para un día. No podía recibir siquiera una tostada de pan mojado en leche o cerveza. Después solo consumía unas gotas de agua azucarada o con un poco de vino con agua. Llegó al pueblo otro párroco, el padre Andries, quien la acusó de ser una impostora. Los vecinos de Liduvina protestaron ante el obispo, que envió una comisión al pueblo para investigar el caso. Al final declararon que era una católica sinceramente religiosa y no pudieron encontrar evidencia de fraude. Como signo de confianza en Liduvina, el obispo le permitió comulgar 2 veces por semana, un gran privilegio para su época. Durante los siguientes 34 años, las condiciones de Liduvina se deterioraron lentamente. Dicen que en 38 años no durmió más de 20 horas. En sus últimos 7 meses, Liduvina no pudo dormir por sus dolores, pero no cesaba de elevar su oración. Pocos días antes de su muerte,
contempló en una visión que le estaban tejiendo una hermosa corona de premios. En esos días llegaron unos soldados, la insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona, puedes morir en paz. Como última voluntad pidió que su casa la convirtieran en hospital para pobres, y así se hizo. Dicen que Jesús mismo le administró el sacramento de la unción de los enfermos. El 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, falleció poco antes de las 3 de la tarde. Su biografía la escribió el beato Tomás de Kempis, autor de la Imitación de Cristo. En 1890, León XIII declaró oficialmente aprobada su veneración. Es la patrona de los enfermos crónicos. Todos necesitamos aprender a asumir el sufrimiento de una manera cristiana. Pidamos esta gracia a esta gran santa. Santa Liduvina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos, como pago por nuestros pecados, y para conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores. Amén. Recordemos que el mensaje de Dios, el mensaje que nos ha expresado Jesús con su vida y sus palabras, es totalmente opuesto al del mundo. Cada vez que sufrimos nos encontramos con estas dos voces, pero la realidad difícil que cada uno vive le lleva a dejarse llevar de sus emociones y perder la esperanza. Por ello, como cristianos, prestemos toda atención a la voz de Jesús. Nos está diciendo que los sufrimientos son temporales y que sirven para reparar el mal que ocasiona el pecado. Jesús nos invita a elevar el corazón hacia lo eterno y que pongamos nuestra esperanza en Él. Acoger nuestra cruz de cada día nos permite ser sanados de nuestras heridas y ayudar a sanar el mundo. No huyamos buscando la salida fácil. Solo perdura el amor. Santa Liduvina, ruega por nosotros.